muchas empresas no lo han podido superar y han desaparecido. La producción ha bajado en general. Y mira cómo en pepino, pues llega el momento que también aquí la producción almeriense va a pisar el terreno de Holanda de una manera para los holandeses muy grave. Total, con esto quiero decir, pues nosotros en Almería tenemos cada vez más presencia en Alemania, en el país que para los holandeses es lo más importante. También es el país que más ingresos genera, tanto para los holandeses como para la exportación alemana. También quiere decir que con esto estamos sirviendo cada vez más a un mercado muy exigente en todos los niveles. Exigente con respecto a residuos, exigente a normas de producción sostenible en general. Entonces, viendo esta tendencia, viendo cómo podemos competir con el país que más calidad produce, que pretende tener cada vez más sostenibilidad, pues yo me atrevo a decir que Almería está haciendo cada vez consiguiendo una posición cada vez más favorable y que, bueno, sabemos que tenemos que seguir en esa dirección: sostenibilidad, control biológico, evidentemente, y consolidarnos allí, no solamente consolidar, pero seguir creciendo. Gracias. Y pasamos palabra a David Uclés de Cajamar. Sí, tranquilo. Bueno, lo primero, agradecerles que hayan aguantado ustedes hasta aquí. Les aseguro que voy a ser muy breve, que supongo que el hambre empieza a apretar y por las caras veo que bastante. Bien, prácticamente las dos personas que me han precedido en la palabra pues han dicho prácticamente todo lo que había que decir al respecto. Miren, yo creo que lo único que yo puedo aportar, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la economía es en el que yo me muevo y no controlo tanto como ellos las cuestiones de producción y de calidades y demás, que tienen más que ver con otros factores, el entorno en el que todo esto que ellos nos han contado, que se ha producido todo esto que ellos nos han contado, ha sido posiblemente el peor en décadas para la economía española y también el peor en décadas para la economía almeriense. Si ustedes se fijan, eso es el valor de nuestra producción en los años desde 2008 en adelante. Como ven, ha habido altibajos, pero realmente no se ha movido demasiado. Por eso, en la charla precedente, Diego ponía un gráfico en el que se veía el valor real de la producción, cómo iba cayendo, ¿no? ¿Y cuál es la vía? Porque esto no nos pasa solo a nosotros, les pasa a todos. ¿Cuál es la vía? Pues uno, mayor superficie para tener un volumen de ingresos mayor por explotación, y dos, más kilos por hectárea. Y si miramos eso, fíjense lo que ha sucedido. La línea verde es el aumento de la superficie, es decir, en el momento que estalla la crisis en Almería, la agricultura se convierte inmediatamente en la alternativa económica más viable. Y lo que sucede es que después de un montón de años de que la superficie de producción se mantuviera más o menos constante, la agricultura volvió a tomar el mando del protagonismo económico de la provincia. La segunda línea, que es la roja, es la de producción, creo ver desde aquí, ¿no? Pues si se fijan, la producción también ha aumentado, básicamente es en torno a un 8% durante estos años, pero fíjense, la clave de todo es la exportación. La exportación en ese mismo periodo ha crecido un 33%. Para que se hagan una idea, antes de que estallara la crisis, exportábamos en torno al 56% de lo que producíamos. Hoy exportamos 70% de lo que producimos, es decir, de cada 100 kilos, 70 van hacia afuera. Esto viene muy bien para enganchar con los últimos cuadros que ponía Jan, en el que decía, se veía cómo Almería se iba acercando a Holanda. También nos estamos empezando a acercar a Holanda en estos ratios. Holanda exporta el 90%, nosotros ya vamos por el 70% y vamos por ese camino. Es decir, desde el punto de vista de la coyuntura, a pesar de lo que ha caído, de lo que ha llovido en nuestra economía, en la economía europea en general, en la economía nacional en particular y en la economía española, en la economía almeriense, con mucho más concreción, pues hemos sido capaces
de aumentar nuestras exportaciones en un 33%, que se dice pronto, con toda esa competencia que había en los mercados. ¿Y dónde está la clave? Bueno, pues en los factores de competitividad que hemos tenido desde siempre y que seguiremos teniendo por mucho tiempo, salvo que el cambio climático pues nos hiciera una faena a corto plazo. No creo que vaya a modificarse nuestra ventaja en el clima. Nuestra ventaja, ese SPL que pone ahí, es el sistema productivo local. Miren, parece una tontería, pero esto mismo que tenemos aquí fuera, fíjense, tenemos empresas de semillas, tenemos empresas de plásticos, tenemos empresas de estructuras de invernadero, tenemos empresas financieras, tenemos empresas de todo tipo para dar servicio a esta agricultura. Eso genera una mayor capacidad de resistencia y, si quieren, también de resiliencia. Es decir, tenemos mucha facilidad para recuperarnos a corto plazo de los daños que nos puedan causar y de los que nosotros nos causamos mutuamente. Ejemplo, 2007, las exportaciones de pimiento a Alemania, y han visto tanto los gráficos de Juan Carlos como los gráficos de Jan cómo hemos sido capaces de recuperar eso con creces. No solo recuperarlo, sino recuperarlo con creces y terminar saliendo airosos. Y eso es una ventaja que nosotros tenemos ahora mismo, que tiene Holanda también, y que obviamente las zonas productoras emergentes, en la medida que vayan acaparando mayor producción y mayor superficie, pues entiendo que también irán desarrollando. Pero a día de hoy lo tenemos nosotros. Y hay una cosa que ha mencionado Jan y en la que yo quiero hacer mucho hincapié, porque yo creo que está también en la base de todo esto, y es la creciente integración que hay entre la producción y la comercialización desde Almería con la cadena de valor, con el conjunto de la cadena de valor. Y eso se puede ver en muchas circunstancias, pero una de ellas, y es una de las cosas que siempre hemos ido hablando. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Almería, una de las cosas que se pedía era la concentración de la oferta, 30 años después, que uno ya va siendo viejo, pues seguimos hablando de la concentración de la oferta. Pero cuando uno se pone a mirar los datos, se da cuenta que la concentración de la oferta no está completa, pero se está produciendo. Y eso va a tener repercusiones, está teniendo repercusiones en esto y va a seguir teniéndolo. Pero es que además hemos generado un tejido que ha sido capaz, por la vía de la mayor integración de las cooperativas y del crecimiento de las cooperativas, conseguir pues esa integración que hablo con la cadena de valor, pero otras formas de comercialización que se han ido generando con el tiempo también lo que han hecho ha sido engancharse a la distribución minorista. O sea, se ha hecho todo mirando al mercado. La historia tiene mucho que ver con esto. Si queréis, luego podemos hablar de la falta de subvenciones y lo que han tenido de bueno para el campo almeriense. Respecto a nuestros competidores del sur, que parece que son los que más preocupan, y algunos con más razón que otros, pues también seguimos teniendo ventajas. Tenemos una ventaja de carácter institucional. Producir en Almería, en España, tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la credibilidad de nuestros productores, de nuestras instituciones con respecto a otros países, y también, lógicamente, la cercanía al mercado. En eso nos gana Holanda, pero nosotros le ganamos a Marruecos. Y resumiendo, y yo creo que es la palabra con la que tenemos que quedarnos, yo creo que todavía este campo, después de dos reconversiones importantes generacionales, ahí ya estamos hablando de el tercer cambio generacional, ha sido capaz de demostrar un dinamismo que no han demostrado otros sitios. Y yo creo que con esto es con lo que tenemos que quedarnos, con esta foto, porque mientras que seamos capaces de seguir cambiando al ritmo que cambia el mercado, seguirá habiendo campo y seguirá habiendo ferias y seguirá habiendo invernaderos por mucho tiempo. Gracias.